Bienvenidos una vez más a este nuevo video de toda administración. En esta parte les voy a demostrar cómo calcular el impuesto sobre la renta de una persona jurídica domiciliada en el país. Y antes de empezar, quiero demostrar 4 casos que son importantes antes de demostrarles cómo se determina el impuesto sobre la renta de dicha persona jurídica. Como les he dicho en el primer video, lo que fue totalmente teórico respecto al impuesto sobre la renta, he dicho que cuando una persona jurídica domiciliada en el país puede tener 2 fuentes de ingreso o de enriquecimiento neto, que son enriquecimiento neto de fuente territorial como enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. Y la suma de ambos da lo que sería el enriquecimiento neto global. Por eso es como le dije en el primer video que este impuesto sobre la renta es un impuesto global, ya que grava tanto los enriquecimientos netos tanto dentro del país como fuera del país. Ahora, existen 4 casos por los cuales debemos estar pendientes. Y es que supongamos que la empresa o la persona jurídica domiciliada por sus actividades tanto dentro como fuera del país ha generado renta. Entonces, en ambos casos se suman y nos daría el enriquecimiento neto global por la suma de ambos. Pero supongamos que por sus actividades en Venezuela ha obtenido una pérdida y no una renta, entonces tomamos en cuenta el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial como nuestro enriquecimiento neto global. De la misma manera, si lo hacemos viceversa, es decir, si obtenemos una pérdida en el exterior pero obtenemos una renta aquí adentro de nuestro país, tomamos en cuenta el de fuente territorial como nuestro enriquecimiento neto global. Pero en el caso de que ambos sean pérdidas, es decir, que en ambas actividades, tanto dentro como fuera del país, obtuvimos pérdida, como se ve, ninguna de las dos se toma en cuenta para el enriquecimiento neto global, porque pierde la condición de lo que es global. Porque obtenemos pérdida y el impuesto sobre la renta grava que son las riquezas de las personas jurídicas domiciliadas. Entonces ninguna de las dos, cuando se obtienen pérdidas, se toma en cuenta al momento de determinar el enriquecimiento neto global. Así que empezamos con el siguiente enunciado que les voy a poner en pantalla y dice de la siguiente manera. La empresa RMCA obtuvo en el exterior una renta neta de 3 millones de bolívares y por sus actividades en Venezuela obtuvo una renta neta de 1 millón de bolívares. En el exterior pagó un tributo análogo al impuesto sobre la renta venezolano, es decir, un impuesto similar al impuesto sobre la renta venezolano, solo que lo pagó en el exterior. Y en este caso nos piden determinar el impuesto sobre la renta que efectivamente se pagará al Tesoro Nacional Venezolano. Entonces, copiamos los siguientes datos de esta manera. Como todos sabemos, es una persona jurídica domiciliada en el país. Tuvo enriquecimiento neto de fuente territorial por 1 millón de bolívares. Mientras que su enriquecimiento neto de fuente extraterritorial fue de 3 millones de bolívares. Por lo tanto, nuestro enriquecimiento neto global es de 4 millones de bolívares. Entonces, este enriquecimiento neto global de 4 millones de bolívares será nuestra base de cálculo, nuestra base imponible para determinar el impuesto sobre la renta de esta persona jurídica domiciliada. Cabe destacar que esta empresa ha pagado por sus actividades en el exterior un impuesto sobre la renta análogo, es decir, es un impuesto similar al impuesto sobre la renta venezolano, solo que se pagó en el exterior. Y ese impuesto sobre la renta análogo fue de 1.200.000 bolívares. Dejamos esto acá para tener esto en cuenta y entonces empezamos. Primero que nada, para determinar el impuesto sobre la renta, debemos pasar el enriquecimiento neto global, que es nuestra base de cálculo, tenemos que pasarlo de bolívares a unidades tributarias. Tenemos que dividir los 4 millones entre 850, que es lo que vale la unidad tributaria, y nos da un total de 4.705,88 unidades tributarias. Esta es nuestra base de cálculo para determinar el impuesto sobre la renta en unidades tributarias. Ahora nos vamos al artículo 52 de la ley del impuesto sobre la renta y encontramos en él cuál es la tarifa que se le aplica a una persona jurídica domiciliada en el país, que en este caso es la tarifa número 2. Y como nos dice el artículo,
primero nos dice la fracción comprendida por las primeras 2.000 unidades tributarias. Y estas primeras 2.000 está grabada por el 15%. De las siguientes 2.000 a 3.000, que serían 1.000 unidades tributarias, grabada por el 22%. Y por último, las que excedan las 3.000, como la suma de las dos son de 3.000 unidades tributarias, y lo que sigue es lo que exceda, entonces la diferencia de 4.705,88 menos 3.000. Por lo tanto, nos da un total de 1.705,88 unidades tributarias, grabado por el 34%. Multiplicamos los respectivos montos, nos da 300, 220 y 580, dándonos un total de 1.100 unidades tributarias. Esto es lo que tiene que pagar la empresa, la persona jurídica domiciliada en el país por concepto de impuesto sobre la renta, pero este monto está expresado en unidades tributarias. Hay que pasarlo a bolívares, multiplicándolo por 850, dándonos un total de 935.000 bolívares. Esto es lo que tiene que pagar la empresa por concepto de impuesto sobre la renta, 935.000 bolívares. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Como la empresa obtuvo una renta en el exterior de 3 millones de bolívares y además pagó un impuesto sobre la renta análogo de 1.200.000, como este pagó ese impuesto por esas actividades, debemos de determinar a través de cuánto es lo máximo a acreditar, es decir, tenemos que hallar la proporción de cuánto representa el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial con el global para determinar cuánto representa ese enriquecimiento del global y de esta forma determinar cuánto es lo máximo a acreditar por el exterior. Es decir, se lo pongo de esta forma. Nosotros pagamos acá 935.000 bolívares como nuestro impuesto sobre la renta y en este caso esos 935.000 bolívares están compuestos por el enriquecimiento neto de fuente territorial y el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. Es decir, esos 935.000 forman parte de estos dos enriquecimientos netos. Por lo tanto, tenemos que determinar cuánto representan los 3 millones con el total, con el global. Lo hacemos de la siguiente manera. Dividimos esos 3 millones entre 4 millones. Nos da un total de 0,75, que es lo mismo a decir 75%. ¿Qué quiere decir? Que el enriquecimiento neto global, solamente el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial forma parte de un 75% del global. Y de esta forma sabremos cuál es el máximo a acreditar de la siguiente manera. Agarramos nuestro impuesto sobre la renta, lo que nos corresponde a pagar, y este impuesto sobre la renta está comprendido por los dos enriquecimientos netos, es decir, por el global. Entonces tenemos que determinar cuánto está expresado por bolívares ese 75%. Entonces agarramos los 935.000 y multiplicamos por 75% y por el 25%. Cuando multiplicamos por el 75% nos da 701.250 bolívares. Y por el 25%, 233.750 bolívares. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Este 75% que representa el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial con el global, lo multiplicamos por el impuesto sobre la renta que nos correspondería pagar, y esto es lo que nos da 701.250. Este es el máximo a acreditar, es decir, de todo el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial, esto es lo que le correspondería a la empresa pagar por ese impuesto. Este es lo máximo a acreditar. Mientras que el otro 25% corresponde al de fuente territorial, es decir, a las actividades que realizó la empresa y obtuvo renta por ello. Entonces, este es nuestro impuesto sobre la renta que deberíamos pagar aquí en el país, es decir, por fuente territorial. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa pagó un impuesto sobre la renta en el exterior. Entonces, como la empresa pagó en el exterior más del límite de acreditar, es decir,
pagó 1.200.000 bolívares, un impuesto sobre la renta análogo, y cuando determinamos el máximo a acreditar nos da 701.250 bolívares. Entonces, en este caso, la empresa pagó por encima de lo máximo a acreditar, por lo tanto, en Venezuela tiene que pagar el impuesto sobre la renta sobre estos 233.750 bolívares. Es decir, que el impuesto sobre la renta que tiene que pagar la persona jurídica domiciliada en el país son los 233.750. No esto porque lo que pagó en el exterior fue mayor a lo que debería ser acreditado aquí en Venezuela. De esta manera determinamos nuestro impuesto sobre la renta de personas jurídicas domiciliadas en el país. Este es solamente un caso. Ahora les voy a presentar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice de la siguiente manera: la empresa FCB SA obtuvo en el exterior una renta neta por bolívares 5 millones y por sus actividades en Venezuela generó una pérdida neta de 2 millones de bolívares. En el exterior pagó un tributo análogo al impuesto sobre la renta venezolano de 1 millón de bolívares. Determinar el impuesto sobre la renta que efectivamente se pagará al Tesoro Nacional Venezolano. Entonces, acá tenemos que es una persona jurídica domiciliada. Su enriquecimiento neto de fuente territorial fue una pérdida. Estamos hablando de una pérdida neta de 2 millones de bolívares. Acá negativo, 2 millones de bolívares. Mientras que su enriquecimiento neto de fuente extraterritorial fue de 5 millones de bolívares. Por lo tanto, su enriquecimiento neto global es de 5 millones de bolívares. La pérdida que se obtuvo en fuente territorial no se tomará en cuenta al momento de realizar esta suma para determinar el enriquecimiento neto global. Ahora, de estos 5 millones de bolívares, esta va a ser nuestra base de cálculo, nuestra base imponible para determinar el impuesto sobre la renta de la empresa. Y cabe destacar que la empresa pagó un impuesto sobre la renta análogo en el exterior de 1 millón de bolívares. Ahora procedemos a determinar el impuesto sobre la renta de esta persona jurídica. Ahora, debemos pasar esos 5 millones de bolívares a unidades tributarias y nos da como resultado 5.882,35 unidades tributarias. Esta es nuestra base de cálculo, nuestra base imponible para determinar el impuesto sobre la renta en base a este enriquecimiento neto. Entonces, como se lo dije anteriormente, buscamos en el artículo 52 y dice: las primeras 2.000 unidades tributarias grabado por el 15%, las siguientes 3, o sea, de 2.000 a 3.000, que serían las 1.000 unidades tributarias, por el 22%. Y por último, la diferencia que corresponde de esto con 3.000 unidades tributarias, que serían 2.882,35 unidades tributarias por el 34%. 2.882,35 unidades tributarias. Multiplicamos los montos que nos corresponden y nos da 300, 220 y 980. Sumamos y nos da 1.500 unidades tributarias. 1.500 unidades tributarias, que este es el impuesto sobre la renta que le corresponde pagar la empresa, pero expresado en unidades tributarias. Lo multiplicamos por 850 y nos da un total de 1.275.000 bolívares. Directamente, como obtuvimos una pérdida en fuente territorial, la empresa no tiene cómo comparar cuál sería el enriquecimiento neto global. Prácticamente sería la división de 5 millones entre 5 millones, sería 100% obviamente. Por lo tanto, el 1.275.000 directamente es nuestro máximo a acreditar. Este sería el impuesto que sería máximo a acreditar. Y una vez que nosotros comparamos lo que deberíamos pagar acá con lo que pagamos en el exterior sobre el impuesto sobre la renta, valga la redundancia, análogo, tenemos que aplicar la diferencia, es decir, restamos 1.275.000 menos 1 millón y nos da como total 275.000
75.000 bolívares. Y este sería el impuesto sobre la renta que deberá pagar esa persona jurídica domiciliada en el país, ya que este es el máximo a acreditar, y como no tenemos enriquecimiento neto de fuente territorial porque obtuvimos una pérdida, no podemos comparar o no podemos determinar qué proporción representa el de fuente extraterritorial con el global, porque prácticamente sería 100%. Entonces este sería nuestro máximo a acreditar, y como pagamos menos impuestos sobre la renta análogo que lo que deberíamos pagar aquí en Venezuela, entonces la diferencia es lo que deberíamos pagar al Tesoro venezolano efectivamente. Y hasta aquí el video de hoy, o hasta aquí el video, esta segunda parte de cómo determinar el impuesto sobre la renta de una persona jurídica domiciliada en el país. Si les ha gustado el video, un buen me gusta, suscríbanse para más contenido. Cualquier duda que tengan acerca de estos ejercicios, háganmela saber en los comentarios y con gusto les responderé. Nos veremos en el próximo video.